Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar del maravilloso mundo de la ingeniería de alimentos. Con este, mi primer vídeo, les doy la cordial bienvenida a mi canal Food Engineering. Mi nombre es Andrés, soy colombiano y actualmente estoy culminando mi carrera como ingeniero de alimentos. En primer lugar, les hablaré sobre un dato muy interesante publicado por la FAO. A medida que vaya avanzando, les contaré cuál es la intención de este canal y los ejes principales que abarcaré en él. También les contaré uno de los múltiples campos de aplicación del ingeniero de alimentos. Y sin más preámbulos, comencemos. Recordemos que les había hablado sobre un dato muy interesante sobre la FAO. Pues si no sabes que la FAO, por sus siglas en inglés, esta organización significa Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. En el informe sobre la seguridad alimentaria y nutrición que publicó en el año pasado, menciona que alrededor de 690 millones de personas pasan hambre en el mundo. Bueno, esta cifra representa más o menos el 8.9% de toda la población mundial, lo que equivale a un incremento del 10 millones de personas en un año y más o menos de 60 millones de personas en 5 años. Ok, con este dato lo que quiero es hacerles la cordial invitación a que desde ya comencemos a tomar conciencia, especialmente en cuanto al tema de la alimentación. Es común evidenciar que en la actualidad no se aprovecha integralmente los alimentos, se desperdician. Entonces, estas prácticas tenemos que comenzar desde ya a modularlas, a cambiarlas. Y esto comienza desde nuestro hogar, lo podemos transmitir a la sociedad en cada uno de nuestros países. Y así ir modelando, ir construyendo una comunidad más íntegra en la que podamos ponerle fin al hambre y contribuir al bienestar de la sociedad en general. Especialmente si quieres conocer acerca de esta organización como es la FAO y el informe completo del cual he sacado los datos, en la descripción del vídeo os dejo la información pertinente. Bueno, aquí la intención de este canal es que puedan conocer importantes datos como el que les mencioné anteriormente, al igual que apreciemos el maravilloso mundo de la ingeniería de alimentos. Como les mencioné, abarcaré 3 temas principales, como es la ingeniería, la cadena alimentaria y al igual que interesante contenido sobre ciencia e investigación. Por otra parte, sabemos que la alimentación es uno de los pilares fundamentales para asegurar el bienestar de la población que cada día crece más y más. Por esta razón es muy importante que desde ya tomemos conciencia y permitamos asegurar el futuro de las nuevas generaciones. ¿Qué pasaría si hubiera una escasez global de alimentos? ¿Qué pasaría si esto llega a suceder? Es muy importante que desde ya nos hagamos esas preguntas y comencemos a concientizarnos acerca del tema de la alimentación. Es evidente que gracias a las bondades que la naturaleza nos ofrece, aún podemos disfrutar de alimentos sanos y nutritivos en nuestra mesa. Y en este campo, los ingenieros de alimentos desarrollamos un papel muy importante. Pues nada más y nada menos que es que asegurar que esos alimentos sean sanos y nutritivos y no representen un riesgo de salud pública o un riesgo para los consumidores. Y no solo eso, los ingenieros de alimentos tenemos muchos campos de aplicación. ¿Te interesa saber cuáles? Pues debes estar atento a
a medida que vaya subiendo contenido, pues te informaré poco a poco. Ok, los invito cordialmente a que comencemos esta maravillosa aventura juntos y que toda la información, todo el contenido que encuentres aquí en mi canal sea de tu agrado. Asimismo, pues os dejo en la descripción del vídeo información pertinente acerca del tema tratado, o si tienes alguna duda respecto a la ingeniería de alimentos, déjamelo saber en los comentarios. Al igual te dejo el email para que puedas tener una mayor interacción conmigo. Si te gustó, dale like, comparte, suscríbete, activa las notificaciones y espero verte en el próximo video.